Estamos en nuestro bloque cultural, que animamos todos los días, y esta vez para pedirle que le preste mucha atención a esta conversación que voy a tener, sobre todo si usted está, digamos, en el interés, o de repente ya está en el rubro, o en el interés de emprender algo relacionado con la edición y la publicación de materiales educativos y de libros en general, ¿no? ¿Qué consideraciones y criterios hay que tener en cuenta? ¿Cómo enfocarse en el ámbito más del tipo de publicaciones que uno va a sacar? ¿Cómo leer el contexto? ¿Cómo, digamos, identificar el potencial o, digamos, en el ofrecimiento, qué ventaja comparativa uno puede tener en relación a otros que también están en el rubro? Es decir, cómo hacer para que esto pueda tener no solo una materialización, una concretización, sino una eficiencia en términos de lo que se busca, que es promover nuevas editoriales y por supuesto que la gente compre y lea los libros que ahí se publican. Y hay un curso sobre edición de libros y materiales educativos que se está desarrollando en la Escuela de Edición de Lima y tiene, digamos, docentes notables en la materia, con mucha experiencia. Es el caso de Diego Barros, educador argentino, que tiene una larga experiencia ya en estos temas, que ha tenido la gentileza esta mañana de atender nuestra invitación para que nos cuente de qué se trata este curso, quiénes pueden participar y cómo hacemos, por supuesto, para inmediatamente vincularnos a esta iniciativa. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a todo el Perú desde la Argentina, desde Buenos Aires. Sí, muchísimas gracias. Doblemente entonces por la comunicación, que en este caso es internacional. Yo quisiera comenzar, Diego, si me permite, Bueno, pidiéndole que pueda contarle a nuestros seguidores algunos, digamos, elementos que nazcan de su propia experiencia en términos de lo que usted tuvo que pasar cuando entró, digamos, a por decirlo de alguna manera, rubro, y como las principales cosas que uno se encuentra en el camino que tiene que ir superando. Y después, a propósito de ese recorrido, ya nos cuenta un poco sobre el curso y cuánto de eso el curso puede ayudar de alguna manera a encaminar de la mejor manera. bueno, qué buena la pregunta, porque en el mundo editorial es muy reciente los esfuerzos y los avances que se han hecho para convertirlo en un campo este, a estudiar, digamos. La carrera, por ejemplo, de edición de la Universidad de Buenos Aires en Argentina es relativamente reciente y en general los editores, y hablo en mi caso, pero de muchos de mi generación y también posteriores, hemos ingresado al trabajo editorial un poco, como yo digo, por la ventana. No hay una tradición de formación académica para editores. Hoy en los últimos tiempos se ha empezado a desarrollar más. Uno de estos ejemplos, en el caso de Perú, evidentemente es la Escuela de Edición de Lima, donde vamos a impartir este curso. Y entonces, bueno, uno en general se ha hecho un poco sobre la práctica, ¿no? En mi caso particular, como tengo una formación en ciencias sociales previa y en particular en una orientación más de sociología de la cultura, a mí siempre me interesó mucho no solamente trabajar y hacer libros, que es lo que hago desde hace más de 30 años, sino también tratar de pensarlos y reflexionarlos desde ciertas perspectivas teóricas, ¿no? Entonces, desde hace ya varias décadas me dedico un poco a esto que yo llamo hacer y pensar la edición, ¿no? En general, con respecto a su pregunta de las dificultades, bueno, claro, uno se va encontrando con diferente tipo. La edición, sobre todo la edición de libros, tiene esa extraña combinación de ser un contenido subjetivo, puramente cultural, pero que también contrasta con la necesidad de que se convierta en un producto industrial. Estoy mirando la biblioteca que usted tiene de fondo, la que yo tengo de fondo, son productos, son objetos, o sea, el libro tiene una dimensión de objeto que remite a la industria. Eso ya está marcando por lo menos dos de las complejidades y las dificultades que un editor tiene que enfrentar, que tiene que ver, por un lado, con la consolidación y la edición propiamente dicha de los materiales, sean de la disciplina de que se traten, y después toda su plasmación en términos materiales, ¿no? En el diseño, la confección de las tapas y finalmente la impresión en miles y miles de ejemplares, ¿no? Así que yo diría que esa es
una de las grandes complejidades y uno de los grandes aprendizajes que un editor que ingresa al mundo editorial tiene que hacer, ¿no? Saber que estas dos grandes dimensiones propias de la industria cultural, esta dimensión subjetiva y esta dimensión objetiva, están presentes en el trabajo del editor, ¿no? Sí. Ahora, y digamos, si bien es cierto, como usted bien menciona, se han habilitado en los últimos tiempos especialidades en algunas facultades para poder abocarse a esto de una manera un poco más, no quiero decir profesional en el sentido del título que tiene al final quien hace la carrera, sino, digamos, institucionaliza algo que se ha hecho durante tantos años, inclusive sin la universidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero, digamos, es importante que eso pase. Pero también es importante que se desarrollen espacios por fuera de eso que contribuyan al mismo objetivo, que es brindarle elementos mucho más concretos y conceptualmente sólidos, pero prácticos para su aplicación concreta, a quienes en cursos y sesiones más cortas, que por supuesto estudiar una carrera, puedan darle esos elementos básicos para emprender o caminar de alguna manera con mayor predictibilidad, aunque el rubro es complicado siempre. Este tipo de cursos, por ejemplo, que se van a desarrollar aquí y que empiezan justamente el 16 de abril, ¿qué objetivo concreto tienen? ¿Cuáles son los puntos que se abordan? ¿Y qué objetivo puntual buscan conseguir, digamos, en esta primera etapa para algunos seguramente o de continuidad para otros que se sumarán a este proceso de formación? Sí, es bien cierto. O sea, usted lo que estás señalando es el tema de la necesidad de que la tarea del editor sea cada día más profesionalizada, independientemente de las acreditaciones que uno pueda obtener en los ámbitos académicos, ¿no? Justamente mi experiencia en todos estos años ha sido la de cursos de esta naturaleza, ¿sí? O en trabajos, digamos, de formación y de capacitación vinculados con las ferias internacionales del libro, ¿no? En el caso concreto de este curso, que comienza efectivamente el martes 16 de abril y que lo organiza la Escuela de Edición de Lima, son 8 clases y están focalizadas específicamente en el abordaje de un tipo de libro particular, o mejor dicho, de materiales que tienen como destinatario la escuela, ¿sí? El curso se llama Edición de Libros y Materiales, y con eso lo que estamos significando y lo que vamos a tratar de presentar a lo largo de esas 8 sesiones es, bueno, algunas herramientas generales y universales del trabajo del editor, que son aplicables en general a cualquier tipo de publicación, inclusive en muchos casos en las publicaciones digitales, pero que en el ámbito de la escuela tiene un conjunto de especificidades muy propias y que es necesario conocerlas. Es decir, tratar de presentar, por un lado, una discusión y someter a discusión las grandes herramientas, ¿no? Imaginemos este curso como una caja de herramientas en la que vamos a encontrar algunas que son de trabajo general de los editores y después la discusión sobre cuestiones específicas del mundo de la edición escolar, de lo que significa editar para la escuela. Y ahí yo diría que los materiales y los libros y los productos editoriales destinados a la escuela tienen una complejidad muy propia. Y la primera gran cuestión tiene que ver con que tienen que haber alineamientos curriculares que impone la autoridad educativa, y esto vale para cualquier lado del mundo, independientemente de cuáles sean sus contenidos. Es Así decir, es. si hay que hacer un libro de historia del Perú o de la historia de la Argentina, en definitiva, lo que cambian son los contenidos, ¿no? Estoy pensando en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Pero lo cierto es que no se trata de un libro de divulgación histórica o un libro de historia para la academia, que son otras dos variantes editoriales. Estamos hablando de un libro que va a ser colocado en una situación de enseñanza-aprendizaje y que la determinación curricular, ¿sí? Es una determinación a la que se tiene que someter el editor y consultores, es decir, los contenidos que se enseñan en la escuela son contenidos prescriptos por la autoridad educativa, sea de la naturaleza que sea, ¿no? Esto ya le otorga a la edición y al trabajo editorial para la escuela una complejidad muy particular. Así es. Sí, no, bien interesante además, porque esa es otra particularidad de este tipo de cursos, que si bien es cierto tienen algunos elementos y conceptuales y de otra índole generales, ¿no es cierto? De contexto, de rigor, de criterios generales, pero son muy específicos de cara a poder ir
a públicos muy objetivos para publicaciones de determinado tipo, ¿no? Que es bien interesante. Pues bueno, entonces, ¿quiénes pueden participar? Es decir, este curso, ¿para quiénes se hace? Para cualquier persona que hasta ahora no haya emprendido este camino, para personas que ya tienen cierta experiencia, para personas que tienen cierta experiencia además en el rubro en particular de materiales educativos, o para quién está pensado. Bueno, en principio yo diría que hay dos grandes destinatarios que me parece importante convocar. Por un lado, por supuesto, a quienes están vinculados con la industria editorial, tengan mayor o menor nivel de experiencia en esto, ¿no? Por supuesto, siempre van a ser muy bienvenidos la gente que ya está trabajando en el rubro y poder justamente generar espacios para compartir experiencias, ¿no? Por supuesto que aquellos que están iniciándose en el trabajo editorial y en el trabajo editorial con respecto a la escuela, va a ser muy importante porque ahí lo que vamos a ofrecer es, volviendo a esta metáfora de la caja de herramientas, algunas en reflexiones y algunas sistematización de contenidos que van a ser muy útiles para quienes están empezando, ¿no? Yo tengo una importante experiencia en la formación y en la capacitación de editores jóvenes, ¿sí? Que están ingresando inclusive en diferentes eslabones de la cadena del trabajo editorial, correctores, editores, a veces inclusive diseñadores gráficos. Pero después hay todo otro universo muy interesante que sería muy importante que se sumara y que tiene que ver con el mundo de lo que podríamos llamar los usuarios. Es decir, este es un curso que puede ser muy interesante también para los diferentes actores del mundo escolar, centralmente los docentes, ¿no? De todos los niveles. ¿Por qué? Porque como son en realidad los docentes quienes tienen la responsabilidad tan importante de ser quienes eligen los libros, ¿sí? Porque esta es otra de las particularidades del libro y de los materiales educativos, que no los elige el lector. Hay un lector interviniente que es el docente, que es el que prescribe, y esa es una palabra válida en este universo de libros, ¿no? Entonces, que quienes están a cargo de semejante responsabilidad muy importante, conozcan un poquito la cocina de esto, de los procesos de decisión y de realización de los libros, les puede dar muy buenas herramientas a la hora de tener criterios para elegir esos libros, ¿no? Cuando un libro es mejor, yo suelo en mis cursos empezar los cursos diciendo, y va a ser esta ocasión de nuevo, en el mundo de la edición no es válido el me gusta, no me gusta, sino lo que hay que tratar de hacer es generar argumentos y criterios racionales para eso. En ese sentido, este segundo grupo de destinatarios es muy importante. Los destinatarios que los alumnos pueden ser también docentes en ejercicio, ¿no? De acuerdo. No, y además con un elemento para invitar a quienes siendo docentes nos siguen todos los días, que este puede ser un elemento significativo también para el desarrollo de su propia carrera dentro de el magisterio, porque esto te habilita nuevos espacios de desarrollo personal que además repercuten en la calidad de la educación que luego brindan pues a nuestros hijos en los colegios. Pues a mí me parece Así excelente, es. invito a quienes nos siguen que puedan participar. Hay que contactarse con un correo que es comercial arroba escuela de edición de Lima.com, es muy sencillo, comercial arroba escuela de edición de Lima.com, y hay un número, ahí está el afiche, hay un número al que pueden directamente escribir o comunicarse, es el 968-788-289, 968-788-289, ahí pueden directamente pedir información y también en las redes sociales, por supuesto, está. Excelente, muchísimas gracias, Diego, por haber conversado con nosotros. Felicitaciones, No, al que el contrario. curso vaya muy bien. Invito, por supuesto, a que nos sigan, que inmediatamente se puedan contactar para participar de esta magnífica oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario. Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo muy grande al Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido Diego Barros entonces, educador argentino.